Shalom Alejem, paz a vosotros. Así como el Padre me envía, yo también los envío a vosotros, como corderos en medio de lobos. Que sea Yahweh bendiciendo sus vidas. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Antes de levantar mesa, mis queridos hermanos, queridos amigos, vamos a dar inicio declarando que Yahweh es Yahushua, que Él es la palabra hecha carne, que Él es la imagen y semejanza del Elohim invisible, que Él es el primero y el último, que Él es la puerta de las ovejas. Y permítanme el día de hoy, mis queridas ovejas, guiarlas para acercarnos ante la presencia de Yahweh. Nos acercamos ante el altar del sacrificio, en el cual el Mesías dio su vida por nosotros como la oveja inmolada, porque si tu pecado fuese rojo como el carmesí, vendrá a ser blanco como la nieve. Y Padre mío, perdona las ofensas que hayamos cometido delante de tu presencia, las ofensas que hayamos cometido a nuestros hermanos, por nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestros malos comentarios. Guarda y protege nuestros 7 sentidos, para que así hagas descender tu Ruach HaKodesh, tus 7 Ruach HaKodesh. Nos acercamos a la fuente de bronce, lavamos las manos, los pies, nuestro caminar, nuestras acciones, en el cual Padre mío Todopoderoso limpia nuestro caminar. Y permítanme el día de hoy, mis queridos hermanos, lavarle los pies. Antes de comenzar, antes de sentarnos a la mesa, permítanme lavarle los pies por medio de esta instrucción. Agua y sangre, 144, el velo de la verdad. Nos acercamos a la mesa de proposición. Levanto estandarte, tribu, escudo, Asher, Yosef y Yehudá, donde les doy agua, pan, vino, lejem, carne. También tenemos la menorá, los 7 Ruach HaKodesh del Creador, las 7 asambleas, los 7 espíritus, los 7 sentidos, los 7 días de creación y los 7 Malak. Tenemos como las asambleas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Los 7 Malak, Uriel, Rafael, Micael, Sarayel, Gabriel y Remiel. Los sentidos, el oído, el tacto, el gusto, los ojos, el olfato, el propioceptivo y el vestibular. Los 7 espíritus, el temor, la sabiduría, el poder, el conocimiento, el consejo, entendimiento y el espíritu del Mashiach, que es profetizar su palabra. Y antes de dar inicio, recordemos que estamos en Bereshit 1.23. También les recuerdo que tenemos el pozo de Jacob. En la descripción está el enlace para entrar a WhatsApp. De WhatsApp los redirecciona y ahí pueden tomar aguas para sus familiares, amigos, vecinos, tíos, a quienes ustedes gusten, para que puedan compartirles estas aguas que es de la palabra. 3 testigos, damos testimonio de 3 testigos. Y como hace referencia a Deuteronomio 17, Mateo 18, Deuteronomio 19, Primera de Juan 5, 2 o 3 personas dan testimonio de la verdad, en el cual la sangre, el agua y el espíritu son los que dan verdad. Así como el altar de sacrificio, la sangre, la fuente de bronce, el agua y la menorá, el espíritu. Los 3 concuerdan, dando veracidad de lo que se está diciendo. Letras, números y símbolos. El Padre, la Madre y el Hijo. Entonces, tomando en cuenta esos fundamentos, damos inicio y dice así. Nos quedamos en Bereshit 1.23. Y fue la tarde y la mañana el 5.º día. Y fue la tarde y la mañana el 5.º día. Ahora, pues bueno, esto ya lo hemos compartido. Fue la mañana y la tarde el 5.º día, como la representación del sol que hace su recorrido, en el cual sabemos que la mañana es todo esto y la tarde es todo esto. Es la mitad del día y la otra mitad del día, ¿ok? Como la mañana y como la tarde, en el cual recordemos que está representado en la congregación de la Odisea en Apocalipsis 3, que hace referencia a que no eres frío ni caliente, sino eres tibio. Recordemos que frío se hace representado como el temor de Yahweh, como son personas
que son frías, en el cual están empezando a temer la palabra del Creador, o eres caliente, una persona que está encendido en menorá, como en fuego, como la representación de aquella persona del Mesías que murió en la estaca, como una menorá encendida en fuego, porque Él es el sol de justicia, que es el momento en donde hace más calor, como la representación de la muerte del Mesías, que ilumina a todas las personas que creen en Él. También no eres tibio, pero eres tibio, dice la palabra, que estás en oscuridad, que no buscas la Torá ni los profetas, que no te interesas por la palabra. Por eso yo te vomitaré de mi boca, dice Yahweh. No permitiré que pregones su palabra, porque estarás en el abismo. Por eso yo te pido que busques de mí oro refinado en fuego, que viene siendo su palabra. Oro refinado en fuego. Momentos 540, grado 135. La muerte del Mesías. Como 675. La representación del trono que hemos estado compartiendo. Ok, muy importante tomarlo en cuenta. Aquí también podemos ver como 67, como la representación del día 66 y 67 de semanas y primicias de Shabbat. También podemos ver como 76, que significa la plenitud de la palabra, la plenitud de Yahweh, en el cual se revela el hombre con manos alzadas. El hombre con manos alzadas, que vendría siendo en el día 66-67, donde descendió las 10 palabras vivientes, como la representación donde los discípulos descendió sobre ellos un fuego y empezaron a hablar en lenguas, en el cual es la fiesta de Pentecostés, se conecta juntamente con lo que estamos haciendo referencia de la tarde, como la representación del momento que hace más calor, como el Mesías, como el sol de justicia que iluminó a las tinieblas, entendiendo que Él era la plenitud del conocimiento de la Torá en el espíritu y no en letra, revelándose como el fundamento de su palabra revelado en la Torá, que muere entre las dos tardes. Entonces se puede ver eso. Bueno, vámonos con los valores numéricos. El valor numérico nos da 6, más 10, más 5, más 10, más 70, más 200, más 2, más 6, más 10, más 5, más 10, más 2, más 100, más 200, más 10, más 6, más 40, más 8, más 40, más 10, más 300, más 10, más 80. Nos da un valor numérico de 1140. Interesante este número. 1140. Lo sumamos y nos da un valor numérico de 6. Bueno, vamos a conectarlo de este lado con la gematría. 1140. Y dice así. Nada más nos conecta juntamente con Primera de Crónicas 5:4, pero en las letras del hebreo dice: estaba allí una reunión. Estaba allí una reunión, como lo que estamos haciendo referencia de, y fue la mañana y fue la tarde, como la reunión de la mañana y la tarde, haciendo referencia de un día, apartando que es muy aparte la oscuridad, ¿ok? Y bueno, vamos a leer aquí Primera de Crónicas 5:4. Dice: y los hijos de Joel, Semaías su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo. Los hijos de Joel. Vamos a ver qué significa Joel. Lo buscamos en Google y que nos aparece Biblia. Vamos a poner Joel, Biblia. Significado. Dice: Yahweh es Elohim. Entonces nos sale Yahweh es Elohim. Los hijos de Elohim, Semaías. Vamos a buscar qué es Semaías. Significado. Y dice así: oye, el que ha oído. Oye o el que ha oído. Dice: los hijos de Yahweh Elohim que ha escuchado su hijo.
Los hijos de Joel, Semaías. Los hijos que Yahweh ha escuchado, Gog, su hijo. Vamos a buscar. Vamos a unos por cada uno. Vamos a ser detallistas. Biblia, significado. Que dice tinieblas, entre ellos tinieblas, techo, jefe, alto, con el prefijo ma, alto, tierra tenebrosa de donde vienen los escitas. Tinieblas, techo. Vamos a ver, ahorita lo conectamos. Y nos falta acá otro, Simei. Vamos a buscar este y ahorita ya le damos la interpretación, ¿vale? Simei, Biblia, bíblico. Famoso, como famoso. Ok. Aquí tenemos lo que viene siendo. Estamos en aquí, Simei. Y dice así: los hijos de Joel, los hijos de Yahweh, Semaías, el que escucha. Los hijos que Yahweh escucha, y que son jefes altos. Del lado positivo se puede ver que son jefes altos, como si fuesen los 24 jefes de clase, como representándose también, los 12 jefes de clase, que vienen siendo las 12 constelaciones, o los 12 o los 24 jefes que hace representando en crónicas, que llevan un orden en el Mishkan, que ese es el servicio que llevan, las 24 órdenes. Pero también se puede ver del lado negativo como los hijos de Yahweh que escuchan a las tinieblas de los famosos, como la representación. Mira, aquí se pueden ver dos formas. Los hijos de Yahweh que escuchan a las tinieblas de los famosos, o que escuchan a los altos famosos, en el cual se puede ver como aquel que estuvo en lo alto entre las dos tardes, que murió por nosotros, como la representación del Mesías, representándolo juntamente con lo que estamos hablando de la mañana y la tarde, en el cual hacemos referencia de que el Mesías murió entre las dos tardes, entendiendo que él murió en un palo alto, en la estaca en alto, en el cual dio su sangre, su agua, dio su espíritu para que nosotros tengamos vida. O se puede ver aquellos que escuchan a las tinieblas de los famosos, como la representación del falso Mesías, o la representación de las televisoras que vemos en la actualidad. También lo que se puede ver, las noticias, los gobernantes, los famosos, aquellos que se puede ver que en TikTok, YouTube, que realmente están en contra, o lo que comparten es oscuridad. Por eso la escritura dice: desearía que fueses tibio, desearía que fueses frío o caliente, que esa es la representación del lado positivo de lo que es un jefe alto, como la representación del Mesías. Desearía que fueses frío o caliente, pero del lado negativo eres tibio, como aquellas personas que escuchan las tinieblas de los famosos, como el conocimiento de los famosos, que viene siendo los Illuminati, el nuevo orden mundial, todos aquellos personajes que sabemos que traen solamente oscuridad. Ahora, seguimos. El quinto día. Ahora vamos con la revelación, con el tercer fundamento. Ya dimos dos, pero déjenme termino aquí. La Bab, el universo, la puerta, el toro, que es la Aleph. Y fue la tarde de la mañana el quinto día, en el cual Yahweh unió el universo, la tierra, abriendo las puertas por donde sale el sol, entra y sale,
por medio de su palabra, revelando al unigénito que murió en la estaca entre las dos tardes. ¿Ok? Abriéndose una puerta para que nosotros entrásemos, en el cual esa es la puerta que se conecta juntamente con las mujeres que no tenían aceite, en el cual les dice: yo no os conozco, transgresores de la Torá. O también la puerta que se cerró el día 47 o en el día 17 del segundo mes, que hace referencia que en ese día se cerró la puerta del arca de Noé, tomando en cuenta que nosotros tenemos que ser esos animalitos, o no animalitos, sino seres a imagen y semejanza del Creador, en el cual entremos al milenio, por la purificación que se va a venir en fuego por aquellas personas que son impuras, que siguieron el sistema, que no les importó la palabra viviente y no se acercaron a la palabra viviente. Entonces esa se puede ver la interpretación. Y el tercer, ya dimos dos fundamentos, el tercer fundamento es el símbolo. Y unificó la palabra viviente como la imagen y semejanza la tarde, en el cual la tarde se representa por lo que es caliente, desearía que fueses caliente, como una persona que está encendida en menorá, por medio de la palabra del primero, del último o de los dos testigos. O desearía que fueses tibio, como una persona que apenas está entendiendo la palabra del unigénito para llegar a ser un primogénito y ser como el día, en el cual va en aumento, entendiendo el conocimiento de la revelación del quinto día, para ser nosotros como criaturas más elevadas, como las aves. Así poder entender el conocimiento que viene de la boca del último, como la representación del príncipe heredero. Ahora, bueno, sería eso lo que viene siendo los tres testigos. Letras, números, símbolos. Vamos a Stellarium, que me falta aquí. O ya lo dije. Bueno, no lo he dicho. Vámonos aquí. Vamos al siguiente día, ¿ok? Según yo, no lo he dicho. Este es para el siguiente día, que se estaría conectando para el día de mañana, el estudio, que vendría siendo miércoles, es el día 10, miércoles. Entonces dice así: primer cielo está de este lado, conectándose juntamente con Sagitario. Muy interesante que el primero, el tercer cielo y el cuarto cielo están unidos. 1, 4 y 1, 3. Uy, interesante. 1, 3 y 4 como 134. Como 13, como Ejat, como la unión, como siendo una puerta que se abre, como la puerta de las ovejas. Se pudiese conectar varias cosas interesantes, pero no le estamos dando el significado a los cielos, sino solamente al cuarto cielo, que es donde estamos nosotros. ¿Vale? Segundo cielo es Venus, está el Sheol, el lago de fuego. Tercer cielo está Marte, donde está el abismo y también está el paraíso. El cuarto cielo está el planeta juntamente con el sol y la luna. Y en el quinto cielo está Júpiter, que está conectado juntamente con la constelación en el plano de Aries. Después está el sexto cielo, que se conecta con Saturno. Saturno se conecta ahorita con el Acuario, el hombre con el cántaro de agua. Y el séptimo cielo se conecta, que es Urano, también se conecta juntamente con Aries. Ahora vamos a darle la interpretación que ya le hemos estado compartiendo referente a Sagitario, como el sol representando la Torá que se dio a Leví, en el cual nosotros tenemos que hacer arco, levantar arco y levantar flecha, que vienen siendo nuestras palabras, que sean atravesadas a los filisteos como la palabra viviente, para purificar y darles vida a las personas que estaban muertas, en el cual hay personas que son duros de corazón y es necesario la Torá en letra para que ellos puedan entender el conocimiento de su palabra.
Pero aquellas personas que han entendido el conocimiento de la Torá y de los profetas no necesitan eso. Esos ya necesitan tener un corazón más de carne porque ya entendieron la Torá. Ahora llevarlo a un grado espiritual más elevado, en el cual viene siendo los 7 espíritus del Mashiach, que viene siendo el arco como el arco iris, como los 7 espíritus, como los 7 malá, como los 7 sentidos, como los 7 días de creación, como las 7 asambleas, como las 7 asambleas también, y las 7 fiestas. Entonces está muy interesante que está conectado aquí el sol y la luna. Sol y la luna se puede ver como el día de mañana, como la representación unidos de la palabra del orden de Melquisedec, levantando nuestras flechas, que son nuestras oraciones, nuestras palabras, para poder edificar al que está herido y darle vida al que está muerto. Como aquellas personas que están en el abismo, y así nosotros recibir corona por medio de su palabra. Bueno, esa sería la interpretación, lo que pudiésemos ver, y creo que sería todo. Les mando un fuerte abrazo. Ya se va a estrenar ahorita el video de Bereshit 1.22 para que lo alcancen a ver hoy día 9 que lo estoy grabando. Entonces estén atentos mis queridas ovejas merinas. Por favor, ahí denle campanita para que les aparezca lo que es el aviso, para que les avisen que hay que consumir el alimento en la mañana, así como hace referencia Éxodo 16, el manjut. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué son letras, números y símbolos? ¿Qué es esto? ¿Qué son esto de constelaciones? ¿Qué es esto? Y los llevamos ahí a que coman lejen, descendiendo el manjut, no como el pan que comieron nuestros hermanos en el desierto y perecieron, sino el pan que nos da Yahweh, que es su palabra para vida eterna. Ese es el lejen que tenemos que comer. Ahora, como reflexión, el día quinto, se revela que el ser humano tiene que ser como una menorá, siendo encendido por medio del Espíritu del Creador, recibiendo los talentos para edificar a aquellas personas que están en luz y en tinieblas. Recordemos que no se prende una luz y se pone debajo de un almud. Aquellas personas que tienen la Torá, no se escondan delante de su familia, no se escondan, no se vayan y se encierren en su cuarto, que eso es algo que yo hacía hace tiempo, en el cual preferiría no estar ahí y me iba y me encerraba. No, acérquense a sus familias y que por medio de ese conocimiento y esa luz puedan alumbrar a sus familiares. Siempre compartiendo, acérquense y aprovechen, siempre va a haber oportunidad para compartir la palabra, pero sean luz, alumbre a la oscuridad, sean unas menorá viviente. Que Yahweh les bendiga. Shalom, shalom.